¿Cómo están? Que Dios los bendiga. Los saluda Pastor Edwin Recinos, acá con Pastor Elías Recinos, pastores de la iglesia City on a Hill, Ciudad en lo Alto, en Santa Clarita, California. Y esto es Sola Escritura. Este es el podcast que hacemos semanalmente, con alguna que otra excepción cuando estamos muy ocupados. Pero esta es el podcast en donde nosotros hablamos basados en las escrituras, pero tratamos todo tipo de temas y hemos venido hablando de la fe. Así es que saluda, Pastor Elías. Hola, aquí estamos listos para empezar. Sí, hemos estado hablando de la fe y es tan importante porque prácticamente la fe está en todo, lo involucra todo. Sin fe es imposible agradar a Dios y hemos hablado de todo ello. Pero el capítulo 11, que es uno de los capítulos básicos para aquellos que estudian el tema de la fe, muchas veces solo los primeros 6 versos, a veces 7, a veces 8 versos, he oído que la gente trata a fondo, pero dejan de tratar a fondo el resto. Yo me propongo que hablemos de este resto que es tan importante en este podcast, así es que esperemos que Hebreos con la 11. bendición de Dios, Él nos dé esa iluminación a través del Espíritu Santo. Voy a leer entonces Hebreos 11 del verso 8 en adelante. Y dice así la palabra bendita de nuestro Señor. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Aquí quiero hacer la primera pausa y quiero enfatizar que la verdadera fe no se ancla en evidencias terrenas. Esto es bien importante, pastor, porque mucha gente, de la forma que enseña la fe, es con evidencias terrenas solamente, ¿no? O sea, si tenés fe, Dios te va a dar la bicicleta. Hay un libro, ¿no?, en donde hablaba de ese particular ejemplo, una bicicleta. Alguien pidió una bicicleta, la visualizó, la pensó y la describió en su oración. La quiero de este color, así los manubrios, así las velocidades, y voilà, se la dieron. Esto está en un libro que en la década de los 80 fue muy impactante en el tema de la fe. Y no digo que yo no crea que Dios pueda hacer eso, pero a partir de ahí muchos comenzaron a hablar de que por la fe puedes pedir específicos y que si lo crees, Dios te lo va a dar. Pero lo que dice Hebreos 11 no es eso. Porque lo que dice Hebreos 11 es que tu fe está anclada en la eternidad, en cosas que crees y que no vas a ver hasta que llegue la eternidad. Es decir, Elías, que vamos a morir. Va a llegar el momento que vamos a cerrar nuestros ojos en este tiempo, sin haber visto cosas que ya creemos. Y que esas cosas son mejores, más grandes y más importantes. Por eso enfatiza que Abraham, siendo el padre de la fe, nunca tuvo casa sólida, nunca edificó una casa de ladrillo, de cemento, sino que habitaba en tiendas. Es decir, hoy estaba acá, mañana se movía para allá, era errante. Dice, aunque esa tierra le fue prometida, vivió en esa tierra como errante, como extranjero, como en tierra ajena, él y sus hijos. Y el verso 10 dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es decir, está hablando de la ciudad celestial. Quiere decir que yo puedo tener peticiones que aunque nunca las vea en esta tierra, no me quitan el creer en Dios, en un Dios bueno, maravilloso, fiel, todopoderoso. Y eso es tremendo y es bueno enseñarlo, porque no podemos enseñarle a la congregación que todo lo que pidan va a venir. Ojalá venga,
que Dios conceda, que ocurra todo lo bueno. La palabra de Dios dice que todo lo que pidamos en su nombre, el Padre lo va a hacer. Pero allí se sobreentiende que tiene que ser todo lo que pidamos, pero que esté en acuerdo Dios con nosotros. Sí. No solamente que tú y yo nos pongamos de acuerdo y que tengamos una fe que excluye la voluntad de Dios, pero como si nosotros dos le creemos a lo que ya pedimos, eso tiene que ocurrir. Eso es una falacia, es un grave error y no debe ser enseñado porque la Biblia no está diciendo eso. A partir del verso 11 dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Este es el milagro que Dios hizo al abrir el vientre de Sara para concebir, y ella pudo tener su hijo siendo ya una ancianita. O sea, no una persona de la tercera edad, porque una persona de la tercera edad puede ser ya de los 60 en adelante, ¿no? No, ella ya estaba en la cuarta edad, porque ya casi le llegaba a los 100. Yeah. Y todavía concibió. Eso es fe, de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero aquí veamos que ser padres era la promesa de Dios. Yo les daré descendencia. Entonces, nuevamente, fe es creerle a Dios, creerle sus promesas a Dios, y aunque tú no veas en ti mismo la capacidad humana o material o financiera, pero aquello que Dios dijo que va a ocurrir. Y creer eso es fe, y es la fe que Dios premia. Verso 12. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Nuevamente, Abraham ya era un anciano, pero la promesa de Dios se cumplió. De acuerdo a la fe, de acuerdo a la promesa del Dios de las Escrituras, como venimos hablando. Pero a partir del verso 13 dice cosas que muchos maestros de una fe un poco distorsionada, no bíblica, no quieren tocar. Porque mira lo que dice el verso 13, dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Okay, they died without having seen what they believed. They believed God. Not having received, the things And promised. yet the time came for them to die. El tiempo vino para ellos de morir y no lo recibieron. Dice, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Yo digo, y se lo digo a los pastores, amigos, y a todos los líderes, maestros y obreros que tenemos en Ciudad en lo Alto, les digo que es importante formar una iglesia que tenga una visión clara basada en 3 cosas. Actualmente son 4 cosas. Número 1, que tengan identidad como la iglesia de Cristo. Si tu congregación entiende por la palabra de Dios que todo aquel que ha nacido de nuevo viene a ser parte de la iglesia de Cristo, entonces vas a tener una congregación muy sana, porque es una congregación que acepta la misión y la identidad como iglesia. Yeah. Es gente que no va a la iglesia, es gente que son la iglesia. Por lo tanto, no esperan que otro haga lo que a ellos les corresponde. La segunda es gente que entienda la diferencia entre lo temporal y lo eterno. Yeah. Tercero,
gente que entienda la diferencia entre lo material y lo espiritual. Y por último, gente que entienda entonces que Dios espera de nosotros que pongamos la mirada en las cosas celestiales, no en las cosas terrenales. Entonces vas a tener una congregación mucho más sana, porque en esta tierra no todo sale bien. En esta tierra estamos en medio de un caos, estamos en medio de una anarquía, estamos en medio de tinieblas, y en medio de este mundo corrupto nosotros avanzamos siendo la luz, siendo el ejemplo de fe, viviendo para Dios principios y valores, aunque no necesariamente se nos dé todo lo que quisiéramos en todo tiempo. Vamos a tener batallas, vamos a tener luchas, vamos a tener pérdidas temporales, pero nuestra fe no deja de Temporary ser, losses, yeah. que seguimos poniendo la mirada en el Dios eterno, y nuestra meta no está en esta tierra. ¿Podemos disfrutar un buen carro? Por supuesto. Qué bonito. ¿Qué es mejor, manejar un buen auto o manejar un auto que parece jarría hirviendo? Pues no. Si me dan a escoger, Dios mío, si tú lo permites, prefiero un buen carro. Y así podemos hablar de todas las demás cosas, pero no al punto de vender mi alma. Prefiero renunciar a los bienes terrenos y temporales que a las cosas eternas. Pase lo que pase, mi fe no deja de ser, porque creo en el Dios Todopoderoso a pesar de todo. Y esa decisión se toma desde ahorita. Si te está yendo bien, qué bueno, dale gloria a Dios, alábalo, adóralo, sírvele. Y si no te va bien, dale gracias a Dios, alábalo, adórale y sírvele. Porque tu meta no está en esta tierra, no en los siguientes años que Dios te dé. Tú vas a vivir, de acuerdo a los cálculos terrenos, unos 25 años más que yo. That's it. Okay. De acuerdo a la genética. Entonces, pues no creas que es mucho tiempo ya. It's not that long. Yeah. Pero tu eterna vida, tu vida es eterna, porque no va a parar el día que pongan tu cuerpo en la tumba, porque tú tienes vida eterna, en donde vamos a estar todos los que le creímos a Dios. Yeah, yo creo que es muy cierto y creo que es un tema muy importante tratar, porque creo que no es siempre muy común. Yo puedo estar incorrecto, pero de lo que a veces siento que como pastor o en nuestra iglesia o estando siendo parte de la iglesia, yo creo que no es tan común que todos tengamos un enfoque celestial. Yo creo que a todos amamos a Jesús y sabemos, y muchas veces sabemos que deberíamos estar asegurados en nuestra salvación, pero en conversaciones o quizás en lo que yo escucho, muchas veces se piensa como las cosas celestiales en algo muy lejano o algo que ya en ese momento termina, pues aquí termina nuestro tiempo, me voy al cielo, pero no es un enfoque en I'm going to store up treasures, you know, how do you say that, store up treasures? Tesoros en el cielo. Sí, pero voy a guardar tesoros. Voy a hacer tesoros, que voy a hacer tesoros en los cielos. Mi mirada no está puesta en mi tiempo aquí en la tierra, mi mirada está puesta en lo celestial. Y yo creo que eso quizás es parte de la lucha humana, ¿verdad? Que Sí. Para nosotros es mucho más fácil enfocarnos, obsesionarnos con lo de hoy, lo terrenal, y el futuro, pero el futuro que solo extiende hacia nuestro tiempo terrenal. O sea, porque sí por eso es que viene la ansiedad, ¿verdad? La depresión, la ansiedad, porque estamos pensando en el mañana, qué puede pasar mañana, pero no miramos lejos, pero no tan lejos como la eternidad, sino que es solo tan lejos como nuestro tiempo terrenal y todo lo que puede ocurrir mal. Y por eso Jesús decía que cada día trae sus propias preocupaciones, its own worries. O sea, que nos enfoquemos día a día, pero a la vez Pablo
y Cristo mismo pues hablaba siempre de lo celestial y que no vino a establecer un reino como el que esperábamos. Yo creo que eso también habla acerca de la naturaleza humana y de las expectativas del pueblo que esperaba a Jesús, que ellos tenían una mente terrenal. Tenía una mente terrenal. Y escuchas a un judío hablar ahorita de lo que las expectativas que tenían acerca del Mesías, y todavía es una percepción muy terrenal, o sea, en lo natural. Esperaban a un Mesías que venía a traerles liberación literal de la nación de Israel, no pensando en lo celestial tanto, o por lo menos no entendiendo que Jesús venía o que el Mesías vendría a traer otro tipo de terreno, que es otro tipo de reino, digo. Y eso es lo que vino a hacer Jesús. Y creo que lo mismo pasa a hoy, y yo soy culpable de eso también, que me puedo empezar a afanar acerca de las cosas de hoy, o orando por las cosas de ahorita, por quizás otra casa o otra oportunidad financiera, que no son cosas malas, pero no estamos atinando a lo que Dios quiere que sea nuestro enfoque cuando nosotros estamos más obsesionados o pasando más tiempo en oración por las cosas materiales o de ahorita. Me acuerdo que una vez yo escuché que una chica empezaba a orar y todo lo que ella oraba era: Dios te va a dar esta casa, Dios te va a dar el carro que pedías, Dios te va a dar el trabajo que estabas pidiendo. Y no son cosas malas, pero creo que si el 90% de lo que estamos orando, del 90% de lo cual estamos pidiendo, son cosas que van a solo dirigirnos hacia nuestro tiempo terrenal, estamos perdiendo pues la marca, que Pablo quería que tengamos que no nos afanemos con este mundo, que no nos aferremos a este mundo, sino que entendamos que no somos de este mundo y que nosotros, nuestra morada es una morada celestial. Y eso realmente es esperanza. Eso realmente es decir: hey, aunque ahorita yo estoy viviendo esto, pero yo sé que mi tesoro real está en los cielos. Y si Dios me concede mi petición, gloria a Dios. Pero si no, mi esperanza de todos modos no estuvo acá, sino que mi esperanza siempre ha estado en la eternidad. Yo creo que eso trae libertad. Eso trae libertad real. Eso es lo que yo creo que se refiere a la Biblia cuando habla del el gozo del Señor es mi fortaleza. Es que es un gozo que el mundo no puede quitar. Y yo creo que ahí es donde también a veces damos lugar y le damos lugar a argumentos o lugar a la decepción. Decepción, I don't know if that's the right word. Sí. Deception. I'm saying somebody who's deceived, engañado. Disappointed. Yeah, engañado. Sí. Sí, cuando una persona se engaña a sí Sí, misma, o es engañada por otro. Sí, por ejemplo, Deceived. tomemos un caso que ahorita está en todos los airwaves, Sí. que ahorita sale en las noticias. Noticias y medios sociales. Let's take this case, por ejemplo, y que Dios lo salve, es Kanye West, por ejemplo. Sí. Kanye West hace unos años se convirtió, ¿verdad? Dijo que se convirtió. Lo empezaron a llevar a todas las iglesias y empezaba a predicar. Hizo un álbum, ¿no? Yeah. Y ahora pues ya no profiesa esa misma fe, y su razonamiento es que él oró y le pidió a Dios que salve su matrimonio. Él oró y le pidió a Dios que le ayude y una lista de cosas que no resultaron, y Dios no contestó sus oraciones, dice él, acuerdo a lo que él pedía, y terminó su fe, o sea, le afectó su fe. Y hay mucho, y yo creo que lo hemos hablado ya en este podcast anteriormente, hay un movimiento que se llama deconstructionism, que deconstruyen, en vez de construir, derriban, ¿verdad? Empiezan a deconstruir la fe, y la raíz es siempre, tiene una raíz en una fe que estaba anclada en lo incorrecto. O sea, una fe que no era una fe que salva realmente, porque era una fe específica, fe para sanar una circunstancia, fe para dirigirse a una circunstancia, cuando Jesús no murió en la cruz para arreglarnos las circunstancias, aunque sí dijo vine a traer vida y vida en abundancia, que muchas veces la gente lo interpreta como vida celestial, pero también una vida abundante aquí. Sin embargo, Dios muere en la cruz por nuestros pecados para darnos vida eterna. Sí. Entonces, yo creo que es importante que tengamos estas conversaciones y digamos que tenemos que tener una fe que sea tanto anclada en Dios, y una fe tanto anclada en lo que Jesús hizo en la cruz, que pase lo que pase en esta vida, que yo tenga fe de que Dios
aún trae mi victoria, y quizás no es una victoria que yo comprenda ahorita o que yo entienda ahorita, pero sé que Dios me ama, confío en su plan más que el mío, confío en su voluntad más que en la mía. Y entonces yo por eso hoy puedo descansar, que aunque esto no resulte como yo quería, no me den la casa como yo quería, no sanen a mi pariente como yo quería que llegue esa sanidad, de todos modos, Dios me pidió que nunca me aferre a esta tierra, que nunca me aferre a lo natural, sino que tenga mi mirada en las cosas eternas. Claro. Y lo tocamos, este tema lo tocamos en el video antes del anterior. Es decir, hace 2 podcasts hablamos de la fe en el Dios de las Escrituras. Yeah, Entonces, Kanye West no creyó en el Dios de las Escrituras, nunca fue, ¿verdad? Como No. dice en Primera de Juan. sino que él creyó en un Dios que él construyó en su mente. Sí, El Dios que tenía que arreglarle los problemas, a pesar de que no fue Dios el que le escogió la mujer, ni fue Dios el que le dijo que fundara su casa sobre los valores que tienen ellos, que es dinero, fama, son personas con un ego exagerado que basan el valor de sus vidas en cuánto tienes, cuánto vale lo que te pones encima y cuánta gente te conoce, cuánta fama tienes. Y entonces él le pidió a Dios que le salvara el matrimonio. Disculpa, pero para comenzar, tú quieres entonces a un Dios que haga lo que tú quieres, cuando tú quieres, donde tú quieres, en vez de ser tú el que te sometas al Dios de la Biblia. La revelación del Dios de la Biblia comienza cuando Él aparece desde el primer capítulo en Génesis y dice: en el principio, God, Dios. Y comienza a darte su tarjeta de presentación como el Dios todopoderoso, el Dios que todo lo hace con el ejercicio verbal de su autoridad. El Dios que tiene tanta autoridad que aún las cosas que no son le obedecen. Even things that do not exist obey him. yeah. Now that, y si alguien puede, if you could wrap your brain around that, I mean, es tan poderoso que aún las cosas que aún no son le obedecen, sea la luz. Y fuera luz. Y fue la luz, y los planetas y las constelaciones. Entonces, cuando tú tienes la correcta revelación del Dios de la Biblia, el Dios que en un día manda el ángel de Jehová y destruye cientos de miles. Mucha gente no quiere que ese sea su Dios, pero ese es el Dios de la Biblia. El Dios que aparece en el libro de Apocalipsis, vengándose de sus enemigos y que trae las ropas rojas, no por pintura, no por un tinte, por la sangre, porque viene pisoteando el lagar, que el lagar era ese lugar donde se pisoteaban las uvas, ¿no? Para sacar el vino. Entonces la ropa de los que estaban pisoteando el lagar, en el lagar, estaba roja, teñida por el jugo de la uva. Pues esa es la analogía, esa es la descripción que hace la visión de Apocalipsis de cómo viene, porque en su ira viene tomando venganza y haciendo justicia contra todos los que no creyeron en él, contra los que se burlaron de él, contra los que no le recibieron. Entonces, cuando tienes la revelación correcta del Dios de la Biblia, entonces tú te sujetas a él y nunca, jamás quieres perderlo. Y cuando alguien dice, no hizo lo que yo quería, por lo tanto decido ya no creer en él, disculpa, pero tú nunca creíste en el Dios de la Biblia. Porque pase lo que pase, cuando tú tienes la revelación del Dios de la Biblia, tú tienes las cosas celestiales, las cosas eternas, las cosas espirituales como prioridad por encima de todo. Sí. Y eso viene a este tema entonces, de que cuando hablamos de la fe y nos juntamos con gente que es de la fe, analicemos bien cuáles son sus valores, Pastor Elías, hijo. Y pensemos bien también cómo esos valores se transfieren. Tú sabes que cuando tú tienes comunión con otra persona y esa comunión se vuelve una relación bastante familiar,
amistades muy cercanas, compartes constantemente, te juntas a compartir con esas personas, va a haber una transferencia de valores. ¿Ok? Si esa persona valora mucho lo material y tú vas y miras que tiene una tremenda casa y que tiene tremendos carros y que tiene tremenda cuenta bancaria y que le va bien, es posible que de pronto tú reevalúes tus prioridades y digas, ¿por qué yo no tengo eso? Yo quiero también tener eso. No digo, como dijiste, ya lo dijiste tú, no tiene nada de malo, pero a veces tenemos que revisar las prioridades que nosotros tenemos. Sí, prioridades. Y a mí me ha tocado que hacer eso. Yo creo que tú has oído alguna vez que he contado la historia del hijo de uno de mis discípulos que comenzó a enojarse con su papá porque lo empezó a comparar con alguien a quien él le decía tío, y que esa persona, tremenda casa en aquel tiempo, estoy hablando de hace unos 20 años, ¿no? Una casa de más de $1 millón en aquel tiempo, una casa de hoy tendrá que valer unos 2 millones, Unos 2, mínimo, 3 millones. ¿verdad? Autos nuevos de marca europea de $80,000 en aquel tiempo. Y todo esto, mientras el papá de él, pues luchando, trabajando, obteniendo cosas, pero no al nivel del otro. Entonces, él vino y me dijo, mi hijo está como decepcionado, disappointed, está como, me compara con fulano y dice que por qué yo he fracasado. I'm a loser, ¿verdad? Soy un fracasado comparado con aquel. Y yo sentí como que me hervía el espíritu adentro de mí y le dije, me gustaría hablar con él. Y entonces aproveché la próxima vez que lo vi y le dije, ven para acá, quiero hacerte una pregunta. Me contó tu papá lo que dijiste. Me dijo, sí, es que ¿por qué? Y le dije, mi hijo, esta persona que tú estás comparando a tu papá con él, no le sirve a Dios. Viene a la iglesia como que si a hacerle el favor a Dios de venir a sentarse 1 hora a oír y se va, pero no obedece a ninguna de las cosas que como iglesia los hijos de Dios deben hacer. Es decir, es un visitante en la iglesia. Su prioridad es hacer dinero. Su prioridad es comprar cosas. Pero si los dos se murieran hoy, tu papá y él, porque tu papá tiene ya 15 años de que yo lo conozco, de estar sembrando, de estar dándole su vida a Dios. Por él, esta iglesia es lo que es, porque es uno de los mayores que sacrifican vida, tiempo, esfuerzo para evangelizar, para discipular, para ser parte de algo que va a tener repercusión en el cielo. Y le dije, si los dos murieran el mismo día, los dos se murieron hoy, ¿quién fue más listo? Who was smarter? Y no le tomó ni no sé cuántos segundos, 10 segundos, no, 5 segundos, porque hizo así, echó la cabeza, hizo así, dijo, my dad. Porque uno amanece detrás de esa cortina a la gloria de Dios, a las recompensas eternas, a los galardones, a bien hecho siervo. Y el otro a lamentar, ¿qué hice? Y la casa no me la puedo traer, el carro no me lo puedo traer, ahí se quedó todo. It's like building on the sand. Exacto. Entonces Cristo nos hablaba constantemente de eso. Cuando uno examina el estilo de vida que Cristo enseñó, Cristo habló de vivir una vida normal, podemos decirlo, ¿verdad? Porque a nadie reprendió por tener. Solo les pidió que fueran misericordiosos, que fueran generosos, que no... Y les dio prioridad, o sea, que pusieran como prioridad. el joven gobernante, Claro. the young rich ruler. Y entonces, pero dijo algo muy importante, haced tesoros en el cielo. Porque el único que viene de allá es Él. El único que sabe lo que hay de aquel lado es Él. Entonces viene y te da consejo. Imagínate que tú vas a ir a visitar un país, pero nunca has ido a ese país, pero alguien que ha vivido allá te dice, tú vas para allá, sí, déjame darte consejos, porque yo vengo de allá.
no lleves esto, esto sí lleva esto. Y tú le vas a hacer caso porque este sabe de qué está hablando. Jesús dijo, las cosas terrenas, hey, no se afanen, pero hagan tesoros en el cielo. En el cielo. Entonces, quiero terminar este pequeño fase de este podcast diciendo, mucho cuidado, y te voy a decir algo que yo hice contigo y algo que hice con tu hermana, y que hasta el día de hoy me siento tan orgulloso de ustedes. Algo que tú me dijiste hace ya unos 5 años. Para mí, ese día, you made not my day, the rest of my life, si te mantienes en eso. Porque tú me dijiste, ¿sabes qué, papá? Yo no tengo hambre de cosas materiales. Creo que eso lo aprendí de ti. Estoy parafraseando tus palabras. Algo así me dijiste. Lo que yo entendí es de que, por supuesto que quieres disfrutar todo lo que Dios quiera darte y alcanzar todo lo que esté a la mano, esforzarte en todo lo que puedas. Pero hambre de las cosas materiales por encima de todo, no. Pero eso yo creo que lo aprendieron de mí, porque yo no quise que se juntaran. Mira, this is something. Si yo hubiera permitido que ustedes se juntaran con gente que tiene mucho más y que esa es toda su riqueza, esa es toda la razón de su gozo y esa es la razón de su orgullo y esa es la razón de su fama, ¿qué hubiera hecho? Transferir valores a ustedes. Ustedes hubieran dicho, wow, I want. Y los hijos fácilmente transfieren valores así, porque la niña quiere la muñeca que aquella otra tiene, pero cuesta carísima. Y porque su papá sí se la puede comprar. Los niños quieren, mira, aquel papá le compra moto, le compra lancha, le compra de todo a sus hijos, you know? Y entonces es fácil, en vez de juntarlos con gente que tiene esos que yo llamo contravalores, quise que se juntaran con los humildes, con los sencillos, pero que estaban involucrados en la obra de Dios. Guess what? It worked. Porque uno transfiere valores, porque no es tanto lo que dice, sino la forma en que vive. Entonces, el resto del capítulo 11 de Hebreos nos enfoca hacia allá. Ya no está enfocado, nos demuestra que la fe no está enfocada en la tierra, aunque en la tierra se manifiesta poderosamente, pero su ancla, the strongest cord, la soga más fuerte de la fe está anclada en los cielos. Sí. Es hacia allá donde jalas. Yo creo que eso es lo que hace a alguien realmente poderoso. O sea, eso es lo que hace a alguien intocable. Eso es lo que hace a alguien como el apóstol Pablo decir, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, para que llegues a decir, si yo muero hoy, gano, porque me voy con el que quiero estar, que es Jesús, y mientras estoy aquí voy a vivir por Jesús. Y yo creo que eso es lo que es mi anhelo. Yo quiero... Es difícil porque hay una lucha interna siempre con lo terrenal, ¿verdad? Uno quiere siempre asegurarse, uno necesitamos vivir por fe, pero a la vez, o sea, buscamos formas de asegurarnos. Y yo creo que ahí es donde está lo que le pasa al joven rico, que Jesús no tiene nada de malo la riqueza. Y por eso Jesús dice después que es más difícil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico a los cielos. Y es porque... ¿Por qué? ¿Es porque un rico no puede tener fe? No, pero es porque muchas veces es la prioridad, ¿verdad? Del rico quizás. Sí. Yo no sé, pero yo cuando pienso eso digo, quizás algo en el corazón dice, más tengo confianza en lo que yo tengo, en lo que he acumulado, claro, en control, es más confianza en lo que yo puedo pues manejar versus confianza en el orden de Dios, en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y entonces a mí me hace, es cierto que yo crecí sin deseos de cosas, pero ahora sí estoy en una etapa donde primeramente que tus hijos las tuvieran. Yo quiero darles una herencia a mis hijos. O sea, yo quiero asegurarles y saber que yo no fui irresponsable y que les dejé algo para donde ellos puedan seguir construyendo.
Y yo creo que cada generación tenemos una responsabilidad de tomar el próximo paso, pero siempre en el orden de Dios, buscando primeramente el reino de los cielos y su justicia, mi mirada primero en Jesús, en servirle a Dios y que mi corazón nunca anhele cosas materiales por sobre Dios. Y yo creo que así sigo buscando de Dios y me entrego completamente a Dios. Eso es lo que me hace vivir una vida también de contentment, I'm content. O sea, en la casa donde estoy ahorita, yo estoy feliz ahí, y sin embargo, ahorita cuando ahorita fui a ver a uno de mis amigos, que lo vamos a tener en este podcast, pues yo veo su casa y digo, wow, esto es hermoso. Y digo, pues Señor, si me quieres bendecir así, amén. Y también quiero que no sea porque me faltó fe o porque no fui buen administrador. Y entonces, siempre cuando yo busco a Dios primeramente y en lo que me toca a mí, yo hago lo que a mí me toca, soy buen administrador, responsable, de trabajo duro, pues que Dios me bendiga, pero que mi corazón siempre esté anclado en las cosas celestiales. Y ese es el valor más grande que yo le quiero pasar a mis hijos. Y también entiendo cuando dices esa historia de ese joven que no entendió en ese momento también, pues, dónde empezó su papá. O sea, Los sacrificios de los sacrificios de su papá, no entendió que quizás su papá no empieza o no viene de una casa con ese nivel de educación, ese nivel de privilegio en muchas cosas. Y empezó acá y su papá le tocó empezar desde la pobreza. Y eso nos dice por qué es importante instruir a los hijos. ¿Cuántos padres se sientan con sus hijos de 8, 9, 10 años, 12 años a explicarles este tipo de cosas y decirle, mira, mijo, todos comenzamos en donde nuestros papás nos dejaron, ¿verdad? Entonces, aquel mira dónde va, sí, pero anda ve desde dónde comenzó a correr. Exactly. Porque el papá prácticamente lo cargó a tuto, en Guatemala decimos a tuto, sobre los hombros, y lo fue a poner y ahí solo ha caminado 10 pasos el ingrato, y tú lo estás admirando a él. Pero este otro le tocó 25,000 millas atrás, y mira dónde va. Si tú mides la distancia que este otro ha caminado, habiendo comenzado allá donde comenzó, yo creo que es otro al que se gana la medalla. Por el leap forward. Claro, y entonces mira, eso que tú me estabas diciendo me ha pasado a mí, porque yo fui a la casa de un pastor y tengo muchos amigos pastores, muy prósperos, muchos de ellos, ¿verdad? Algunos son empresarios, no solamente son ministros, es decir, no solamente trabajan en la obra, pero también son muy inteligentes, muy industriosos, muy preparados y se han dedicado también a trabajar en otra empresa, y su bendición financiera no se lo ha dado la congregación, sino la empresa que ellos han manejado. Entonces, cuando he estado en la casa de muchos de ellos, es una bendición ver que viven en una buena casa, tienen buenos autos. Pero fui a la casa de uno de ellos hace un tiempo y tú no lo creerías. Cuando vas entrando a esa casa, parece un castillo, ¿no? Parece un castillo, tiene fuentes de agua, tiene puertas como la de un castillo, ¿no? O sea, gigantescas, vidrio por donde quiera, mármol, tiene... It's another world, otro eso mundo. Todo, sí. Y entonces me enseñó un comedor en donde se reúne con sus discípulos de vez en cuando a comer, pero tiene una mesa así como la del rey Ricardo Corazón de León, ¿no? O sea, tú has visto esas películas donde hay una mesa así que larga, grandísima, ¿verdad? O sea que... ¿Qué dijo? Sí, pónganle una bocina para que me oiga lo que le estoy diciendo. Así. Y el techo es una obra de arte. Wow. Pero estando ahí, y claro, yo muy agradecido, pasé adelante y todo. Pero cuando empecé a ver todo eso, en mi corazón sentí gozo, sentí alegría, sentí contentamiento. Y oí en mi espíritu estas palabras: yo honro a los que me honran. Entonces, cuando terminamos la reunión y me despedí de él, le dije: tienes una casa
bella, preciosa, pues te quiero contar lo que el Señor me dijo. Y me dijo, ¿qué? Me dijo, mientras yo admiraba tu casa, el Señor me dijo, yo honro a los que me honran. Y lo creo, Elías. Yeah. Pero cuando yo veo a este tipo de persona, yo reconozco el sacrificio. Sacrificios que yo no hice, ¿verdad? Podemos hablar de las razones por las cuales, de la disciplina, o sea, el esfuerzo. Disciplina, esfuerzo, cierto. Cosas que... Entonces, yo puedo decirte, por ejemplo, yo vengo de una familia en donde el estudio académico, universitario, nunca existió. ¿Ok? Yo no puedo decirte en nuestro árbol genealógico más de 2 ramas. Yo no sé, mijo, de dónde venimos, más allá de Papanicho. Sí, que es como el problema en Latinoamérica, parece. No, y es el problema de los que no tienen. Que no hay como una documentación. No, es que no buena. tienes un pariente famoso. No hay nadie famoso que haya hecho algo grande en tu árbol, porque si hubiera, mira, si hubiera un prócer, un ejemplo de vida en tu árbol, te aseguro que tú lo supieras, porque nadie quiere olvidarse, oh, mi papá, oh, mi abuelo, Mi bisabuelo fue. Pero si era el borrachito del pueblo, ¿quién quiere acordarse? Yeah. Yo no estoy diciendo que lo fuéramos, pero lo que quiero decirte es que hasta donde yo alcancé a ver en el pasado de nuestras familias, nadie terminó la universidad, nadie aprendió a invertir en la bolsa de valores, nadie supo lo que era el esfuerzo más allá de ganarse la vida con sudor de sus manos, lo cual le dijeron a Adán no como premio, se lo dieron como recompensa a su desobediencia. Uh-huh. Entonces, cuando amanece la vida, para mí, estoy enfrentando la vida que voy a tener que hacer yo, el primero en mis generaciones. Yo voy a ser el primero de muchas cosas porque nadie antes que yo lo hizo. Yo soy el primero que ha estudiado hasta donde he estudiado en mis generaciones. El conocimiento que he adquirido, los estudios que he hecho, ha sido parte de mi disciplina por el conocimiento. Uh-huh. No solamente el estudiar teología y sus derivados, no solamente terminar una carrera de contabilidad y ejercer trabajo profesional en Estados Unidos a nivel de gerencia, a nivel de administración, pero de todo eso, el primero. Entonces, sin embargo, en medio de todo esto, Dios ha bendecido la obra de mis manos y Dios me ha dado de una manera exponencial el fruto de mi labor y de mi sacrificio. Ahora, pero hay que ver en dónde ha estado el enfoque de mi esfuerzo, porque ahí donde tú te enfocas, ahí vas a ver el resultado. Yeah. Entonces, vuelvo al punto, pero tener ese balance, porque te cuento que aunque he estado en casas que parecen palacios, y como te conté, sentí gozo al ver lo que este pastor tiene y que Dios se lo ha dado muy merecido, pero no salí de ahí anhelando tener lo mismo. Ni vivo obsesionado con alcanzar lo que tiene el vecino. No me alimento de eso. No me alimento de eso. I have a Teflon cover on my heart. Tengo un corazón de teflón en donde le resbala ese tipo de cosas. Pero sí me gusta disfrutar relaciones, disfrutar a mi familia, proveer, dar, disfrutar. Cuando yo comencé a invertir en ustedes experiencias, mi gozo cuando tú tenías 14 años, tu hermana tenía 12, mi gozo era llevarlos a conferencias, cruceros. Y te digo, pero para poder hacer eso, yo tenía que invertir dinero que pude haber
acumulado para comprar algo que yo valorara más, Ujú. ¿sí? Ok, este viaje, si me llevo a Elías, me llevo a Irene y va mi esposa, somos 4. Y si va a ir Mamá Luz, ¿verdad? Aunque a Mamá Luz le ayudaban también sus otros hijos, pero nosotros teníamos que poner también nuestra parte. Ok, ese viaje va a costar X, ¿ok? Ujú. O puedo guardar este dinero aquí para algo que yo valore más. Y ese es el problema, que en ese momento yo valoré más. Yeah. Quiero una semana gloriosa y quiero que mis hijos disfruten esto conmigo, porque esto va a marcar valores en sus vidas. Y, y yo creo que si nos vamos al cielo todos, si el Señor viene hoy o pasa algo y nos vamos al cielo, hey, no vamos a llegar allá diciendo pobrecito yo porque no fui feliz. Al contrario, fui de las personas más felices. Yo soy una de las personas más bendecidas en el planeta. Eso es lo que yo así me siento, aunque no tengo lo que otros tienen. Ujú. Pero no siento que eso sea, porque son decisiones. Si mi enfoque hubiera sido, ok, yo quiero tener esto y aquí voy a gastar la vida, lo tendría, of course, pero ¿a costa de qué? Entonces, volvemos a la importancia de tener una fe que no está anclada en las cosas materiales, temporales, terrenas, materiales, porque entonces mi fe es una fe materialista y tengo a Dios nada más como excusa, tengo a Dios para que Él haga lo que yo quiero. Pero si mi fe está puesta en las cosas celestiales, entonces pase lo que pase acá en la tierra, yo voy a seguir creyendo en Él. Ujú. Por eso los cristianos por siglos estuvieron dispuestos a morir por causa del Evangelio. O sea, te perdonamos la vida, le decía, si blasfemas ese nombre, si renuncias a Cristo, no te matamos, ni a ti ni a tu familia. Y ese hombre o esa mujer decía, no, prefiero morir antes que blasfemar ese glorioso nombre. ¿Dónde está la fuerza para hacer algo semejante? Porque pase lo que pase en esta tierra, no me importa si tengo la gloria de Dios, Sí. que es mi meta. Amen. Yeah. Voy a seguir leyendo porque aquí Y ya avanza el tiempo también. sí, ya nos quedan unos cuantos minutitos. Entonces vuelvo al verso 16, dice, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. So, Abraham y todos los héroes de la fe tenían su mirada puesta en las cosas eternas. Sí. Dice verso 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Es decir, que cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, la fe de Abraham es esta. Él me pida lo que él me pida. Lo voy a hacer porque creo en él y sé que él tiene todo bajo control. Entonces, yo he visto este año a algunos de nuestros amados perder un hijo y los he visto conmovidos, llorando, golpeados, se han aferrado a Dios en tiempo de pedir un milagro y cuando la muerte ha llegado y es tiempo de enterrar a ese hijo, los he visto aferrados a Dios, creyendo que lo van a volver a ver. Wow. Yo he visto gente morir. Esa es esperanza real, es lo He, eterno. he visto gente morir y tú entras a ver al que va a morir y en vez de llevarle tu consuelo,
Él te da consuelo a ti. ¿Te imaginas? Ahí está, le quedan horas de vida, pero está consciente. Y dice, hola pastor, ¿cómo se siente? Bien. Wow. No, y tú dices, esta persona ya sabe, ya le dijeron, le quedan horas, está bendiciendo, está aconsejando, está dando los últimos consejos y tiene el rostro resplandeciente de gozo. Pero anda ve a alguien que está muriendo y que no tiene esperanza en nada porque su mirada solo estaba puesta en lo terreno, se aferra. No me dejen que muera, no me quiero morir, no quiero irme. Entonces, la pregunta es, ¿qué clase de fe queremos nosotros tener? Amén. Yo le aconsejo a mis amados que están viendo este podcast que se lean el resto de este capítulo 11. Nosotros vamos a seguir aquí. Yo no voy a dejar de hablar de este tema de la fe, porque si se dan cuenta, cada podcast toma otro enfoque basado en la fe, pero tocando áreas tan importantísimas. Te deseo que tengas esa fe verdadera, que le creas a Dios y que pongas tu mirada en esa ciudad celestial, en esa morada eterna. Pastor Elías, ¿nos despides tú? Sí, muchas gracias por estar con nosotros. Y es que sirva como un recordatorio que nuestra fe y nuestra esperanza no está en esta tierra, pero esa es buena noticia, que tenemos una morada celestial que Cristo ha ido a prepararnos, y eso es la mejor noticia que podemos recibir, que sepamos que Dios está cuidando de tu familia, que está cuidando de ti, pero más que eso, de sus almas, y es lo que más vale. Así que los queremos mucho, estamos siempre orando por ustedes y los vemos en el próximo episodio. Amén. Recuerden, por favor, denle like. Es importante que no se olviden de darle like al podcast y que lo compartan. Compártanlo en sus redes sociales. Suscríbanse si no lo han hecho y activen la campanita para que cada vez que subamos un nuevo episodio les avise y podamos compartir estos momentos que muchas veces no se dan porque en el púlpito ya traemos un mensaje que tenemos que darlo, pero aquí es una plática que fluye más espontánea. Excepcional. Que Dios los bendiga.